Lo viste porque tenés nenes chiquitos o por ahí leíste en el diario y si no te vas a enterar ahora. ¿De qué se trata? ¿Por qué están todos como locos? Sí, están todos como locos con este juguete o no juguete, que en principio arrancó no siendo un juguete y que terminó transformándose en un juguete. Incluso que hoy hay colegios que ya hablan de la prohibición de llevarlo a las aulas porque distrae a los chicos, pero en su origen era para ayudar a la concentración, eso es lo curioso, De ¿no? todos los tamaños, de todos los colores, incluso ahora vienen con lucecitas, advierten que hay algunos que no son oficiales y que por lo tanto pueden ser perjudicial para la salud de algunos chicos si se lo llevan a la boca porque además hay desafíos. Ahí lo estás viendo, ese es el fidget spinner. ¿Ves cómo se hacen distintos juegos? Bueno, hoy leía también, ¿no? Que hay algunos que tienen algún desafío usándolo en la boca y ese es el peligro porque hay algún rulemán que puede salirse del lugar y terminar en la garganta de alguno de los niños, ¿no? Que incluso ha sucedido. Vamos a hablar de esto, ¿te parece? Ya sin preámbulos. ¿Y cuál es entonces su función inicial con la doctora Nora Grañana? Ella es neuróloga infantil especialista en neuropsicología. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, arranquemos por el principio, ¿no? Se dice que sus inicios no fue un juguete que lo había creado, desarrollado una madre para su hijo con autismo. ¿Qué beneficios podía traerle? En principio lo creó una madre que tenía ella miastenia gravis y quería jugar con su chiquito que no tenía muchas posibilidades ella de moverse, así que era simplemente un juego y bueno, dando vueltas era una manera de comunicarse o de conectarse. Pero no tenía ninguna intención, digamos, de trabajar sobre ningún aspecto terapéutico. O sea, ¿no es cierto que el primer uso fue para un niño con autismo para lograr mayor concentración? No, al principio ella lo creó por ella misma, porque ella no podía moverse. Pero después se fue haciendo conocido y un estudio que hicieron en el Mind Institute en California en el 2015 partió con otro tema, que los chicos con hiperactividad, cuando están haciendo actividades, son muy inquietos. Entonces a veces le piden al maestro que van a dar la lección y que quieren parar y lo llaman y están en movimiento. Los científicos del Mind Institute empezaron a estudiar si la hiperactividad en realidad era un problema, pero lo que encontraron es que haciendo experimentos, ese movimiento que tiene el chico cuando pide moverse, el chico hiperactivo, le facilita focalizar en lo que le están pidiendo. Entonces hicieron una investigación donde encontraron que permitirle cierto movimiento al chico le permitía focalizarse y responder más acertadamente. Entonces, lo que empezaron a deducir los padres es que si usaban este movimiento les permitiría en el aula focalizarse más. Bien. ¿Cómo llegamos, doctora, de esa situación, digo, de donde dicen al chico le puede servir, lo ayuda a concentrarse, a focalizar un poco en los contenidos que está dando la maestra, a que en algunos colegios sea prohibido y que digan, no lo traigan más porque esto los distrae? Es que el tema pasa por dos partes. Por un lado, el movimiento al resto de los chicos lo distrae. Claro. Claramente los distrae. Es como el cuento de correr y masticar chicle. Es muy complicado focalizarse si uno está en otra cosa. En los chicos con hiperactividad, el movimiento en algunos casos parece que los focaliza o los ayuda a focalizar. Pero el propio movimiento, no del fidget spinner. Claro. Entonces, en definitiva, al chico que está en el aula, no lo va a ayudar a focalizar estar moviendo las manos con el fidget spinner, sino darle otras actividades o pautas para que, por ejemplo, pueda dar la lección parado, que no tiene nada que ver con el juguete. Y en las escuelas, con el tema de distraer a los compañeros, y esto que vos decías, que se suelta por el rulemán, que ha pasado, que hay casos descriptos, puede llegar a ser peligroso porque gira a gran velocidad. Entonces, bueno, esto, sobre todo si no es buena calidad, es muy fácil que se suelte. Y si a eso le sumamos la luz, digo, ¿cómo puede concentrarnos? No, Eso es peor, ¿no? Sí, o sea, en un aula, una luz que se prende y apaga, un LED es sumamente disruptivo. Y los chicos pierden concentración en la tarea y se van al juego, lo cual es lógico para su edad. Por eso un poco el tema de la prohibición. En Estados Unidos, ante esta situación, se indica que si tiene indicación médica, pero la verdad es que no hay ninguna indicación médica formal para usarlo. Sí, la indicación médica es que el docente conozca en el aula pautas que pueden ayudar a que ese chico focalice cuando tiene que concentrarse en una lección y no tenerlo quieto, atado en el banco, que es lo que antes se hacía, que se trataba de que el chico estuviera demasiado quieto. ¿Y están preparados los docentes argentinos para hacer ese trabajo? Digo, para diferenciar
lo que necesita un chico que por ahí necesita más actividad, de otro chico que por ahí necesita más atención porque le cuesta un poquito más retener los contenidos? Es muy buena tu pregunta, porque si lo haces mal, distrae. Y si lo haces bien, en Europa hay algunos que han ideado sistemas que tienen pedales en los bancos para que los chicos con hiperactividad puedan pedalear, o autistas que puedan pedalear mientras están realizando la tarea. Pero si vos se lo pones a otro chico, eso lo distrae. Claro. Entonces el pobre docente tiene que hacer la diferencia y poder determinar cuánto, además de lo que puede hacer ese chico, no distrae a los compañeros. Ahora, se haya replicado en todas las aulas prácticamente. ¿Esto es por repetición, porque es una moda? ¿Por qué pega un juguete tan sencillo, en definitiva, entre los chicos? Y en definitiva es como el cubo de Kubrick o como fueron los Pokémon Go. O sea, las cosas hoy se viralizan y se asumen como verdad hasta que se trae un poco de luz y decir, bueno, esto tenía que ver con otra cosa, usemos lo bueno de esta información, aprovechemos que esto estuvo bueno para conocer esa información, para no tener a los chicos súper quietos, pero es más viralización y moda que otra cosa. Yo, de hecho, recién mientras hablaba la doctora, me pasaba que veía atrás, en la pantalla que está atrás de la doctora, el spinner, y uno presta atención automáticamente, es como que le llama la atención qué es lo que está pasando y se queda mirando. Y pensaba, ¿hay alguna manera de encontrarle el equilibrio a esto, de que quienes lo necesiten pueden usarlo y quienes no lo necesiten no se distraigan con esto? ¿Hay alguna manera de encontrarlo para el aula, sobre todo, pienso? Bueno, en principio el juguete concreto no, porque es lo que te pasa a vos. Te imaginas que le pasa al resto de los compañeros, pero al chico también. Pero sí buscar en la manera de, cuando convocas a ese chico, hacerle hacer cosas como docente que te permitan que el chico focalice y no asustarse porque el chico se pare o porque tenga que dar la lección oral en vez de escrita. No pasa nada, es un beneficio para el chico, le ayuda a sacar su potencial. Hay que formarse en estas pequeñas estrategias de neuroeducación y listo. La falta de concentración, a ver si podemos ahondar este tema, tiene que ver con, digamos, bueno, puede haber casos que sean diagnosticados, pero digo, también tiene que ver con lo que llaman como una educación que no se ajusta al siglo XXI, donde los chicos van mucho más rápido, que utilizan otras herramientas, quizás no esa educación donde estamos todos sentados y quietitos mirando el pizarrón, o por dónde puede ir. Sí, por ambos lados. Y además un tercer factor, o sea, los chicos hoy son chicos que están formateados para, digamos, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, su forma de prestar atención y ese, digamos, switch rápido que hacen de su atención, tienen una manera diferente de aprender. Hoy no podemos ponernos con un texto largo y ponerles un Shakespeare antiguo para que entiendan. No va. O sea, realmente hay que actualizar de qué manera procesa el cerebro de un chico que es ya de una generación que está informatizada y que tiene que tener otra forma de aprender con otra dinámica. Yo a veces digo, a veces hay que transmitir los mensajes en un Twitter, en 250 palabras, y eso también en el aula. ¿Y estamos lejos de eso? No, yo creo que es todo muy rápido y el docente que tiene una formación tradicional ni siquiera, digamos, uno aprendió cómo la tecnología influencia en la educación. Te pone en la computadora, pero es difícil, digamos, adaptar la atención de los chicos al mundo actual. No es lejos y no es difícil, sino que uno tiene que estar en constante formación. Claro. Yo estaba hace un tiempito, terminé de ver una serie en Netflix que se llama Merlí, que es de un profesor catalán que busca abordar tal vez de otra manera la educación a los chicos. Y cuando Agus hacía la pregunta, me vino esa imagen, ¿no? Tal vez la educación nos quedó un poquito atrasada a lo que son los tiempos de hoy, ¿no? La educación en el contenido quizás no está atrasada, pero sí en el formato. El mundo informático cambió totalmente el contexto de aprendizaje, pero no solamente porque tenés una computadora delante, sino que pensás buscar la información rápido ya y los mismos chicos saben mejor no irse por las ramas, a diferencia de los adultos, que empezás con una cosa y después estás mirando y no sabes qué estás mirando. Entonces, el docente se tiene que adecuar a la forma de procesar la información de ese chico y no de la forma con que fue educado. ¿Y cómo se trabaja desde el nivel de estímulos que tiene hoy un chico
cuando va a un colegio y se encuentra con un nivel mucho menor? A ver, me refiero a esto mismo que usted decía, las tecnologías, es todo inmediato, es todo rápido, es todo de otra manera, es todo audiovisual, con otros contenidos más interactivos. ¿Cómo se trabaja desde esa diferencia que existe entre la realidad del chico por ahí en su casa de lo que vive en el colegio? Y es bueno que cuando el docente puede hacer un cambio, digamos, cultural, enseñarle al chico a dónde ir a buscar. Hoy ya no va más el proceso lento, sino que toda la información que el chico, después se marea si no tiene esa ayuda del docente. O sea, el docente sigue siendo muy importante. El ser humano es difícil que sea autodidacta. Entonces está bueno siempre que el docente pueda adaptarse a estas nuevas formas de entender cómo el cerebro procesa la información. Hay un montón de información en neuroeducación que se está transmitiendo y los docentes son súper ávidos de incorporarla. Pero bueno, es todo como muy rápido y es más de lo que se puede aprender en lo que sale cada día nuevo. Esto que yo les cuento del spinner es del 2015 y ya se viralizó. Claro. Ahora, en esa línea, algunos consejos que se pueden darnos en casa. De repente los docentes están más preparados, pero los padres llegan a su casa después de un día de trabajo, se tienen que sentar con los chicos a hacer la tarea y el chico está en cualquier lado menos en la tarea. ¿Cómo hacemos para que se focalice ahí? Bueno, primero, digamos como 2 o 3 tips, aprovechar el tiempo de atención natural del chico. El chico después de las 6 de la tarde, cuando se pone a hacer la tarea, termina siendo una lucha. Antes de las 6 de la tarde el sistema atencional es como mucho más activo. Aprovechar la información, digamos, en la necesidad de tecnología del chico para ir a buscar las preguntas. Siempre es más fácil ir a buscar la tarea que leerle y andar persiguiéndolo con el libro. Y muchos de los libros hoy ya vienen con CD y buscar, digamos, actividades rápidas, concretas, que respondan preguntas. Mucho el sistema pregunta-respuesta, que el chico busque respuesta de preguntas y que grabe de a poquitos, de a pequeños, digamos, crunch de información. No volverse para atrás con la información tradicional, pero sí repetir. Lo que les falta a los chicos con la tecnología es repetir. Saltan de una cosa a otra, pero no graban en el medio. Claro. A veces es mejor que graben las 2 o 3 preguntas más importantes del texto y después agregamos detalles. Lo que les falta a los chicos con la atención inmediata que tienen es el concepto de la fijación de la memoria. Yo voy a sumar una más. ¿Qué pasa cuando se llega más grandes? Porque hablamos todo el tiempo de los chicos, pero cuando se llega más grandes con esta situación de que uno es disperso, pierde la atención, ¿se puede mejorar, no se puede mejorar? ¿Cómo se puede trabajar? Sí se puede mejorar. Se puede mejorar un montón cuando lo haces en forma consciente. Si vos te dejás llevar, empezás a irte por las ramas y nunca más te encontraste. Si uno aprende a hacer esquemas de trabajo o esquemas de información, uno se pone 3 puntos. Nunca más, les voy a decir gracioso, de 7. Está el mágico número 7. Uno no retiene más de 7 cosas. Entonces, si uno se pone 3 objetivos, los cumple para buscar la información, para trabajar, para estudiar, y una vez que hace esos 3 objetivos, otros 3, ya llegaste al 6, que es tu span atencional. Y entonces, uno en el día va resolviendo a lo mejor de 3 cosas. Para lo que sea, para el estudio, para el trabajo o para lo que tenés que hacer en el día en tu planificación. O sea, que la capacidad de planificar, eso no cambia a pesar de la tecnología. La necesidad de siempre planificar y establecer un organigrama te ayuda a que no te supere todo el bombardeo de información, sobre todo el que ustedes tienen. Voy a aprovechar a sumarme a tu pregunta, ¿no? Que fuimos un poquito más a los grandes. De repente estamos entrando en temporada de finales para los universitarios. Yo me acuerdo, mi genio estaba a la noche. Yo tenía que estudiar a la noche y a la mañana, por más que me levante, no podía. Digo, en situaciones así, ¿conviene aprovechar el momento de lucidez de uno o hay que forzarse a cambiar el reloj biológico? ¿Cuándo conviene sentarse para estudiar y aprender? Bueno, esto, el cuento del búho y el de la alondra, ¿no? Hay gente que estudia de noche y gente que estudia de día. De ahí surge un poco esta investigación, que el chico que necesita moverse para prestar atención, hay que aprovechar el potencial que tiene y no cambiar la forma biológica. Entonces lo mismo uno, si uno tiene un potencial de estudiar de noche cuando está todo en silencio, o temprano a la mañana porque uno se puede despertar y es el mejor momento de la atención natural, uno lo tiene que elegir y uno elige la carrera y uno elige el trabajo en función del potencial que uno tiene. ¿Y puede esto no siempre ser malo? Digo, ¿puede estar escondiendo esta falta de atención
una capacidad de expresarse de manera distinta a lo que es lo normal o lo común y que eso sea que haga que no encaje en la media? Sí, digamos, por un lado está la parte buena de cualquier forma de procesar, pero también la parte implica que todas las personas tenemos que poder funcionar en el mundo que vivimos. Entonces, cuando esa forma de procesar distinto interfiere todo el tiempo en la calidad de vida, porque no puedes escuchar al otro y tener un amigo, porque no puedes escuchar una pareja, ahí esa interferencia es cuando se empieza a tratar como negativo, digamos, o que hay aspectos que hay que cambiar. Pero desde lo positivo, la persona que tiene ese switch atencional que va pasando de tema en tema es súper creativa. Entonces los chicos con ADD pueden ser magníficos en publicidad porque te transmiten un pensamiento muy rápido. Van cortito y cambiante. Y a lo mejor el otro chico que hiperfocaliza va profundo en una sola cosa. Claro. Cada forma de procesar tiene sus ventajas y sus desventajas. Uno tiene que tomarlas en cuenta en la medida que interfieran. Si uno lo pone en el spinner, si eso favorece a que se altere todo el grado, y claramente está interfiriendo. Dejémoslo como juguete. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes para darle información a la gente. Muy bien, y si te sumas recién a nuestro noticiero central, es momento...